Padre, queremos agradecerte con todo nuestro corazón este tiempo de alabanza en que podemos adorarte, en que podemos decirte con nuestro corazón y con nuestros labios y de la manera que el Espíritu Santo nos ayuda a hacerlo. Te queremos decir que te alabamos, que te reconocemos, que te amamos, Padre, porque tú nos amaste primero, que confiamos en ti, que nuestra esperanza está en ti, que nuestra salvación, nuestra luz, nuestra vida están en ti, nuestra confianza está en ti, Jesús. Gracias, Padre, por Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo que ahora hace arder nuestro corazón. Y gracias por tu palabra. Gracias, bendito Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues esta mañana vamos a darle continuidad a lo que veníamos hablando en el domingo anterior, en la semana pasada, y que tiene que ver con lo que Pablo le llama el misterio, y que no es otra cosa más que la revelación, la manifestación del infinito e incondicional amor de Dios, que es amor de Padre, y que se ha manifestado de manera plena y perfecta en Jesucristo. Y este misterio, esta manifestación, nosotros, gracias al Espíritu y gracias a que en Jesús miramos lo que el Padre nos quería decir, Él es la palabra encarnada, Jesucristo es la palabra donde el Padre dice todo lo que tenía que decir, todo lo que anhelaba decirnos, comunicarnos. Y hoy nosotros sabemos que somos hijos amados, en quienes el Padre tiene toda su felicidad. Vimos también que junto con Pablo, el apóstol Juan canta la misma canción, nos habla del mismo misterio, nos manifiesta esta revelación, este tesoro escondido en el corazón del Padre y que se nos ha manifestado en Cristo. Y vimos cómo tanto Pablo como Juan pueden hablarnos de este evangelio tan hermoso. Hoy quisiera mirar un aspecto particular de Juan. Juan es conocido como el discípulo del amor. El evangelio de Juan tiene una gran particularidad. En el Nuevo Testamento hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 3 primeros se parecen mucho. El último evangelio, digamos, es el de Juan. Y da la impresión cuando uno profundiza un poquito en el evangelio de Juan, da la impresión de que Juan da por sentado que conocemos lo básico de la historia de Jesús, de la vida de Jesús, y entonces él va a ir como un poco más allá. Ya no solamente va a hablar de lo que está en la superficie, sino que va a ir un poquito más a fondo al corazón de Jesús, al corazón del Padre, y nos va a hablar más allá de la historia. Casi Juan nos habla desde su prólogo, desde el capítulo 1, allí él ya marca una situación muy especial y nos va a hablar
de la eternidad, del profundo amor del Padre. Y los hermanos, a través de la historia de la iglesia, y junto con ellos nosotros también, espero a ti te haya ocurrido alguna vez, pero cuando uno se acerca a la Escritura, al Evangelio, a Jesús, cuando en su amor el Padre nos ha revelado a su Hijo y nos lo ha entregado en el corazón, y el Espíritu Santo despierta en nosotros un fuerte deseo de conocerle y de dejarnos amar y envolver por Él. A uno se le despierta el interés de por qué Juan, por qué el apóstol, el más joven, pudo penetrar tanto en el misterio de Jesús, en el amor del Padre. ¿Qué ocurrió en su vida? ¿Qué vivencias tuvo? ¿O qué enseñanza? ¿Qué experiencias ayudaron a Juan a penetrar de esta manera desde el lado del amor, desde la eternidad del corazón del Padre? ¿Qué ayudó a Juan a profundizar en la vida de Jesús y en lo que significaba la vida de Jesús para nosotros? Y son tres cosas, entre muchas otras, pero nosotros vamos a distinguir tres, a enfatizar tres aspectos de la vida de Juan. Los padres de la iglesia, los primeros cristianos, decían que una de las cosas por las que Juan pudo penetrar tan íntimamente en el misterio de Jesús fue que Juan reposaba su cabeza en el pecho de Jesús. ¿Recuerdan cómo en la última cena están sentados y Juan se acerca a Jesús y reposa en su pecho? Y entonces decían los padres de la iglesia que Juan descansaba su cabeza, su mente, sus pensamientos, su reflexión, la meditación de su corazón en lo íntimo del corazón de Jesús. Y por eso es que Juan por eso es que Juan pudo penetrar tanto en el misterio de Jesús. Y esto es cierto, pero vayamos avanzando también en otros aspectos. Dije que iba a enfatizar tres puntos. Otro de ellos es que cuando Juan escribió su evangelio, en su casa vivía María, la madre de Jesús. Esto lo encontramos al final del evangelio de Juan. Juan nos narra que cuando Jesús está ya muriendo en la cruz, le dice a Juan, Juan, he aquí a tu madre, y a María le dice, he aquí a tu hijo, refiriéndose a Juan. Y entonces a Juan le dice que reciba a María, y dice ahí el evangelio, son el penúltimo capítulo de Juan, dice que desde ese día Juan acogió a María en su casa. ¿Qué significa esto? María
es tipo y figura de la iglesia. En otras palabras, otra de las cosas de la experiencia, de la vivencia de Juan, es que él acogió en su corazón a la iglesia, la fraternidad, al cuerpo de Cristo, a la familia de Dios en el Espíritu, a Cristo hecho carne también en los hermanos. María es símbolo y figura de la iglesia. Cuando Juan escribía el Evangelio, Juan había acogido amorosamente a la iglesia, a los hermanos. Y esto es verdad. Yo creo que tú también has podido tener esta experiencia. Cuando uno viene a la Escritura, cuando algunos de nosotros tenemos la gracia de compartir la palabra, alguna enseñanza, cuando uno está preparando una enseñanza o sin preparar una enseñanza, el solo hecho de venir a la Escritura o de venir a la oración, de acercarse a un libro que habla de la fe, de la vida de Cristo, uno ya no está solo. En el corazón está uno y los hermanos. Como decía ahorita al iniciar la reunión hoy, nos estábamos saludando y nuestra hermana Julieta citaba esta frase de los mosqueteros, de la historia esta de Alejandro Dumas, donde decían ellos, uno para todos y todos para uno. Y es verdad. Juan, cuando escribía el Evangelio y quería comunicar el misterio de Jesús a los hermanos, para nosotros, en su casa estaba María. Como hoy, cuando leemos un pedacito de la Escritura, cuando nos acercamos a los salmos para orar, cuando venimos a solas en oración, en el corazón también están los hermanos. Porque de la misma manera que Dios es comunión, el hombre es comunión porque el Padre nos hizo a su semejanza. ¿Cuál es la capacidad más profunda y espiritual y plena del hombre, del ser humano? La comunión. Comenzamos hablando con nosotros mismos en un monólogo, pero cuando conocemos a Jesús y conocemos la iglesia, el monólogo se convierte en diálogo. Ya nunca más estamos solos. Cuando estamos solos en la recámara, cuando estamos aparentemente solos en la cocina, en la oficina, en algún lugar, especialmente para orar, no estamos solos. Siempre está la Trinidad en nosotros y nosotros dentro del seno de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Jesús lo anunció en el Evangelio de Juan, dice, el que me ama, mi palabra le guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Nunca más solos. Cuando oramos, cuando recibimos la palabra, siempre está la Trinidad y los hermanos. Una de las cosas más impresionantes que ha hecho Dios en Cristo es que al bautizarnos en Cristo, al sumergirnos en Jesús, nos ha sumergido en el seno de la Trinidad.
De modo que llevamos dos aspectos importantísimos. ¿Por qué Juan pudo penetrar tanto en el misterio de Jesús y hablarnos de esta manera del amor de Dios? Porque Juan, número uno, reposaba su cabeza en el pecho de Jesús. Sentía lo que Jesús sentía. Número dos, cuando Juan escribía el Evangelio, en su corazón había acogido a la iglesia. Y en tercer lugar, y quizá es el aspecto más importante, y al final es la suprema respuesta a por qué Juan penetró tanto en el corazón de Dios. Encontramos esto en la palabra, en la manera, en el nombre en el que Juan se esconde en su evangelio. Permítanme decirlo de esta manera. Pero quizás la explicación última está precisamente en el nombre bajo el cual Juan se escondía humildemente en su evangelio. Cuando a Juan quiere hablar de sí mismo en su evangelio, siempre dice esta frase: el discípulo a quien Jesús tanto amaba. Juan se esconde humildemente en este nombre, porque hemos enseñado en otros momentos que al no particularizarlo, individualizarlo con el nombre de Juan, sino el discípulo al que Jesús tanto amaba, ese nombre nos corresponde a todos nosotros. A todos nos queda bien, es nuestro nombre. Si alguien me entrevistara, si vinieran los del INEGI y me dijeran cuál es tu nombre, yo muy ufano les diría: yo me llamo el discípulo al que tanto ama Jesús. ¿Qué significa esto? ¿Por qué pienso que junto con los otros dos aspectos, pues en última instancia, la suprema explicación de por qué Juan ha penetrado tanto en la vida de Jesús y en el amor del Padre, es porque Juan se dio cuenta, despertó y se dio cuenta, se hizo consciente, profundamente consciente de cuánto le amaba Jesús. ¿Por qué Juan puede hablar tanto del amor de Dios, del amor de Jesús? Porque él se ha sentido amado por Jesús. Y este amor le hizo dar la más hermosa respuesta, y a su vez Juan pudo amar a Jesús con este amor. Juan se dio cuenta de cuánto le amaban. Y de alguna forma lo declara en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Maravilloso capítulo 4 de la primera carta del apóstol Juan. Dice Juan: y nosotros hemos conocido íntimamente por experiencia el amor que Dios nos tiene. Hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que vive en el amor vive en Dios y Dios vive en él. Juan. Pero aquí él está declarando esto que estamos
dilucidando, discerniendo en su evangelio, en sus propias palabras. ¿Qué experiencia tuvo Juan para poder haber penetrado en el misterio de Jesús? Todo lo que venimos diciendo, y de manera especial. Hay otra traducción, esta traducción que se llama Arcas Fernández, dice, y nosotros hemos conocido y tenemos mucha confianza en el amor que Él nos tiene. Juan se dio cuenta de cuánto le amaban. Tenemos que darnos cuenta. Es despertar, es resucitar, es levantarnos de entre los muertos, es recibir la luz. Pero darnos cuenta del misterio, vivir el misterio de Cristo, del amor de Dios revelado en Jesús, vivirlo íntimamente, por experiencia, despertar a esta realidad, tampoco es tan fácil. Algunos hermanos de los llamados santos o santas, y te puedes encontrar hoy un cristiano así. Cuando alguien se da cuenta, cuando alguien se hace consciente del inmenso amor de Dios, en algún momento puede creer que está enfermo y pueden decir, llévenlo al doctor, llévenlo al psicólogo, llévenlo al psiquiatra, y no está enfermo. Se hizo consciente del misterio de Dios en Cristo. Tiene un éxtasis de amor. Es lo más maravilloso que le puede ocurrir a un ser humano. Y nosotros hemos conocido íntimamente y creemos en el amor que Él nos tiene. ¿Por qué Juan pudo penetrar en el corazón de Cristo, en el corazón del Padre tan íntimamente y profundizar? Y nada más leer el capítulo 1 de Juan, dice, algo vio, se fue más allá de la historia, a la eternidad. Hay una luz que penetró el corazón de Juan. ¿Cómo fue esto? Se dio cuenta que lo amaban. Entonces, no, hermano, no estás enfermo. Estás despertando. Pero así como un bebé cuando nace llora, así hacerse consciente del misterio del amor de Dios en Cristo no te deja, como diríamos, no te deja igual. No te deja sin sentir nada. Quien tiene conciencia del amor del Padre, tiene un éxtasis. Lucas capítulo 10, esto es algo increíble, algo que rebasa el entendimiento. Lucas 10 nos cuenta que Jesús entró en éxtasis cuando se da cuenta del amor del Padre. ¿Recuerdas? Lucas 10 dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, entró en éxtasis y empezó a orar y dijo, gracias, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las revelaste a los niños. Escucha esto. El mismo Dios en Jesús, tiene un éxtasis al ver cómo Dios trata al hombre. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Sí, amén. A lo mejor yo estoy medio loco y hay ciertas cosas que de repente veo y me dejan mudo. Voy a decirlo nuevamente. Dios mismo en Jesús se extasía de ver cómo Dios trata al ser humano con amor. Se las revelaste
a los niños, a los sencillos, a los humildes de corazón. Vamos a detenernos aquí, hermanos amados, y vamos a dar gracias porque el Padre, en su gracia y en su amor infinito, ha abierto su propio corazón para decirnos lo más secreto y lo más bello de Él mismo, y nos lo dijo de la manera más maravillosa, con una palabra con mayúscula. Esa palabra es Jesucristo, la palabra encarnada. De modo que hoy, para conocer a Dios y conocerte a ti mismo y a los hermanos, hay que mirar al cielo, pero el cielo encarnado. Para conocer a Dios y conocer al hombre, hay que ver a Jesús. Padre, queremos darte gracias por tu palabra y gracias porque nos ayudas todos los días a hacernos conscientes de tu amor, a despertar, a mirar, a contemplar, a admirar tu rostro, tu gloria, tu amor. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos. Que esta palabra traiga consuelo, fortaleza, vida, luz y un fuerte abrazo de parte tuya para cada uno de ellos, para mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.